Bienvenido a una lección para determinar el rendimiento anual eficaz. Comencemos revisando las tres formas diferentes que pueden calcular el rendimiento o el interés. La fórmula más básica es el interés simple, donde se paga el interés una vez al año. El interés más común es el interés compuesto, donde se paga el interés cierto número de veces al año, en este caso n veces al año. Y también hay algo llamado interés continuo, donde el interés se paga continuamente a lo largo del año. Y ya debes ser familiar con los tres de estas fórmulas. El rendimiento anual efectivo, algunas veces llamado tasa anual efectiva o tasa anual equivalente, es la tasa de interés simple que produciría el mismo retorno al final de un año, como una cuenta que pagó el interés compuesto. Y la tasa de interés compuesta se llama la tasa nominal. Así que el rendimiento anual eficaz sería la tasa de interés simple que produce el mismo retorno que la tasa nominal. Y el rendimiento anual efectivo es una forma de comparar diferentes cuentas de inversión que pagan diferentes intereses compuestos. Y también se puede utilizar para préstamos, porque un préstamo es una inversión para la persona o la empresa que otorga el préstamo. Y debemos tener en cuenta que algunas instituciones calculan AER diferentemente, incluyendo o no incluyendo ciertas tarifas. Así que siempre es importante leer la impresión fina. Antes de mirar la fórmula para un rendimiento anual efectivo, miremos un ejemplo. Determinar el valor futuro de una inversión de $2,000 que paga el 6% de interés compuesto mensualmente por un año. Así que aquí está nuestra fórmula de interés compuesto. Vamos adelante y contestemos esta primera pregunta. Así que la cantidad después del año será igual al principal, que es $2,000 x la cantidad 1 más la tasa expresada como decimal. Así que el 6% sería 0.06 dividido por n, el número de compuestos por año que se paga mensualmente. Así que n sería 12. Levantamos esto al poder de nxt otra vez. N es el número de compuestos, así que sería 12. Y el tiempo en años es un año. Vamos adelante y descubra cuál sería este futuro valor. Tenemos 2,000, paréntesis abierta, un más. 0,6 dividido por 12, paréntesis cerca. Levantado al duodécimo poder. Así que el saldo final sería $2,123.36. La próxima sentencia dice que utilice la fórmula de interés simple para determinar cuál tipo de interés simple debe ser para tener el mismo retorno. Y la tasa de interés simple sería el rendimiento anual efectivo. Así que queremos usar esta fórmula de interés simple para determinar lo que sería si sabemos que la cantidad después de un año es igual $2,123 australianos con 36 centavos. Entonces el director fue de $2,000. Un más nuestra tasa de interés, eso será nuestro rendimiento anual eficaz, levantado al poder de t, pero t igual 1. Entonces, si resolvemos esto por r, tendremos la tasa anual efectiva. Así que dividiremos ambos lados por 2,000. Eso nos va a dar 1.06168. Y resultaremos un de ambos lados. Y así la tasa de interés simple con el mismo retorno sería 0,6168. Que convertirá al 6.17%. Así que el 6% sería la tasa de interés nominal. 6.17% sería la tasa efectiva anual, o rendimiento anual efectivo. Ahora vamos adelante y miremos la fórmula de acceso corto para determinar el rendimiento anual eficaz. Entonces, aquí está la fórmula que podemos usar para determinar la tasa anual efectiva, donde sería la tasa anual efectiva. R es la tasa de interés como decimal, y N es el número de compuestos por año. Antes de mirar algunos ejemplos adicionales, vamos a ver de dónde vino esta fórmula. Recuerde nuestro primer ejemplo, determinamos la cantidad, A, usando interés compuesto, y luego usamos la cantidad para determinar R en la fórmula de interés simple. Así que reemplazamos A en la fórmula de interés simple con la fórmula de interés compuesta. Y entonces resuelve R en la fórmula de interés simple, debería darnos la fórmula para un rendimiento anual eficaz. Vamos adelante y pruébalo. Recuerde, t igual 1, tenemos que px la cantidad 1 más rn al poder de n igual la fórmula de interés simple p.
X la cantidad un más y luego en lugar de usar little r, usaremos grande y aumentado a la potencia de t, pero t igual 1. Así que si solucionamos esta ecuación para y, debemos tener nuestra fórmula de rendimiento anual eficaz. Podemos dividir ambos lados por t que simplificaría. Así teníamos un más Rn aumentado a la potencia de n es igual a i más 1. Y si sustramos un hexanewton a ambos lados, tenemos nuestra fórmula. I igual la cantidad un más Rn a la enzima energía, 1. Vamos adelante y vea dos ejemplos más. Aquí dice determinar el rendimiento anual eficaz de las siguientes dos cuentas si inviertes $5,000. Y aviso de que para determinar la tasa efectiva anual, no se requiere que sabemos la cantidad de la inversión. Tenemos I igual un más 0,49. Ahora, está compuesto mensualmente, así que n igual 12 levantado a la 12ª potencia, 1. Y luego para el segundo ejemplo teníamos I igual la cantidad un más 0,8. Ahora, esto está compuesto trimestralmente, así que hay 4 trimestres en un año, así que n igual 4. Vamos adelante y vean lo que nos da. Aquí está nuestro primer rendimiento anual efectivo. Vamos adelante y determine el segundo cuando estamos aquí. Así vamos adelante y convierta estos por porcentajes. Recuerda, convertir un decimal en un por ciento multiplicando por 100. Así que el primer rendimiento anual efectivo será aproximadamente de 5,01% y el segundo rendimiento anual efectivo será aproximadamente 8,24%. Recuerde, lo que nos dice es eso para obtener el mismo retorno como un retorno de 4,9% compuesto mensualmente. Tomaría una tasa de interés simple de 5,01% y para un 8% compuesto trimestralmente, se necesitaría un interés simple del 8,24% para el mismo rendimiento. Espero que esto te haya resultado útil. En el siguiente video miraremos cómo podemos usar una T84 para determinar el rendimiento anual eficaz muy rápido. Gracias por ver.